En el año 594, Solón es nombrado arconte, gobernador, y se le encarga hacer leyes. No es que el Estado estuviera al borde de la ruina. Los griegos estaban todavía demasiado sanos como para sentir tan pronto la alarma. La artesanía se extinguía de forma alarmante. La administración de justicia fracasaba. El dinero se acumulaba solo en un lado de la balanza, de forma que ya apenas circulaba. Los campesinos se morían de hambre. Los hijos emigraban. La sociedad ya no era digna de respeto. El Estado era despreciable. No era criminal ni estaba en bancarrota. Era simplemente una construcción errónea. Cuando los atenienses fueron a Solón y le hicieron entrega de un cheque en blanco de todo el pueblo, cerraron fuertemente los ojos y esperaron al estruendo que vendría. Es incluso posible llegar tan lejos como para decir que Solón se podía haber autoproclamado rey. En absoluto se puede dotar de suficiente tensión y dramatismo al momento en el que Solón tomó las riendas de Atenas. No menos sorprendente es la actitud de las antiguas y ricas familias, los así llamados eupátridas, hombres con buenos padres. No existe duda alguna de que ellos, que en unas pocas generaciones habían devorado todo el Ática, junto con la herencia viva y muerta, campesina y artesanal, habrían poseído un ejército de mercenarios que podría haber acabado con los efervescentes desórdenes. Tampoco la enemistad entre ellos significaba impedimento alguno. Ya sabemos que los trust se ponen de acuerdo con rapidez. Si, por el contrario, los eupátridas no cogieron las armas, sino que se quedaron de brazos cruzados, fue debido a un amor por la vida pública que hoy ya está extinguido. 10 grandes familias y el resto esclavos. ¿A qué presidente de un consorcio le asustaría eso? Ajá, señores jefes, se les hace la boca agua nada más pensarlo. Una vida administrada como un departamento de contabilidad y el arte de Bach en componer fugas tocado en una caja registradora. Vaya expectativas. Atenas esperaba de Solón que preservase al Estado de esa muerte por frío. Solón procedía de un noble linaje y era rico. Había sido jefe de tropa y había regresado victorioso a casa y además era un celebrado poeta. En cientos de elegías hizo una denuncia de su tiempo, algo así como Walter von der Vogelweide. Sus versos se recitaban por las calles, todos se los sabían de memoria. Ahora, después de los versos, le tocaba escribir historias. Su decisión se distinguió por la sencillez que tienen en común los más grandes estadistas y chapuceros. Como primera medida, anunció el levantamiento de todas las deudas acumuladas sobre la tierra y esclavitud, y prohibió para siempre la posibilidad de poder hipotecar el cuerpo. Todos los que habían caído en la esclavitud tenían que ser puestos inmediatamente en libertad, y los vendidos al extranjero debían ser repatriados a expensas del Estado. Los eupátridas habían perdido millones de la noche a la mañana. Lo aceptaron sin rechistar. La segunda ley disponía una reforma monetaria y la estandarización de las medidas y pesos. La tercera ley privaba de poder al consorcio familiar. Todo aquel que no tuviera hijos podía constituir como su heredero a cualquier ciudadano sin consideración a otros familiares. Y aquellos que tuvieran conocimiento de una injusticia podían poner una denuncia, aun cuando el grupo de los afectados se hubiera puesto de acuerdo para no presentar querella. La cuarta ley prohibía la exportación de todos los productos agrarios de primera necesidad y que escasearan. Otra ley estaba dedicada al fomento de la artesanía, a punto de desaparecer. Lo que llama la atención es el hecho de que Solón ni siquiera intentara dar órdenes, sino que simplemente presionó a los padres. En caso de emergencia o por edad avanzada, no se podía solicitar ayudas de sus hijos si éstos, en su juventud,
no habían tenido la oportunidad de aprender un oficio artesanal. Ya estas leyes trascendían en cierta medida hasta el ámbito de la Constitución, pero le siguieron dos que llegaron hasta el centro neurálgico de la estructura del Estado. Solón creó el Consejo de los 400, cuyos miembros eran elegidos por sorteo entre los habitantes del pueblo, una especie de Cámara de los Comunes como contrapeso al, desde la antigüedad existente, Areópago o Cámara Alta, y hasta ahora el único órgano en manos de los eupátridas encargado de la administración de justicia y de la supervisión. Además, estableció que la asamblea de todo el pueblo debía decidir en lo concerniente a la guerra, a la paz y al nombramiento de los más altos funcionarios del Estado. Una vez más, hace su aparición la gran experiencia humana de Solón y al mismo tiempo su amargura. La ley exigía, en los plebiscitos, que cada ciudadano expresase su postura de forma clara e inequívoca y que votase a favor o en contra. Quien no lo hiciera perdía su derecho como ciudadano. Era el nacimiento de la conciencia democrática. Casi me atrevo a afirmar que la creación de esta conciencia y el pararse a un paso antes de llegar a la auténtica democracia fue el mayor mérito de Solón como estadista. El muro, a través del cual los griegos debían ser preservados de ese último y utópico paso, se logró por una nueva ley fundamental. Todos los ciudadanos son iguales ante la Asamblea y el Tribunal Popular. En caso de tratarse de asuntos de Estado, Solón consideraba estrictamente necesario el excluir los votos de aquellos que no tenían nada que perder. De esta forma, y por primera vez, Solón concibió Atenas como un tipo de bienes inmuebles o como una sociedad anónima. Según el tamaño de sus paquetes de acciones, dividió a los accionistas en tres grupos: aquellos cuyos ingresos superaban las 500 unidades en productos agrícolas o en dinero acumulado por año, los que superaban las 300 y los demás de 200. A este escalonamiento, que no hacía distinción de estirpe o procedencia, estaban reservados los cargos públicos de mayor peso. Quien ganase menos, es decir, quien tuviera lo justo para comer, tenía que conformarse con ser un ciudadano sin fianza. Así consideraba Solón el espíritu de una ciudad-república, e igualmente así lo juzgaban los griegos. Sus ideas han permanecido en el mundo como uno de los posibles principios de la jerarquía, abiertamente o en secreto. En el año 593, la obra de Solón estaba completada. Las leyes fueron escritas sobre pizarras giratorias y la ley fundamental esculpida en las columnas de piedra del antiguo pabellón de los reyes. Y llegó el día en el que el sol de Homero se levantó sobre Atenas. Un mar de gentes se movía por el ágora. Un hombre, vestido con la túnica púrpura típica de los días festivos, exclama frente al pabellón de las columnas: «Chaire, Solón». El pueblo levanta la mano en señal de juramento y promete solemnemente no cambiar nunca ni una sola letra de la Constitución sin haber preguntado previamente a Solón. Un momento verdaderamente trascendente. Por cierto, el más grande, el incomparablemente más grande, llegó solo ahora. Solón se dirige a casa, hace las maletas y abandona Atenas para no tener que ser preguntado. Y ahora, queridos amigos, no nos queremos controlar por más tiempo, sino reconocer que nos invade la pura envidia. Cada época no puede tener, y eso ya lo sabemos, un Solón, pero sí es verdad que cada época tiene sus maletas.